Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Esto es Tu Espacio, el podcast, en otro capítulo más. Hoy hablando de un tema interesantísimo. En el mundo de LinkedIn me encontré con una persona que me llamó mucho la atención lo que él estaba subiendo. Me suscribí a su canal de YouTube y empecé a ver información interesante y me llamó la atención ese tema con el que yo lo conocí, que es hablar de la ley de la atracción, que a veces aquí hemos tocado en algunos temas. Él es un especialista. Él está, no sé si en España o en Países Bajos. Eugenio, tú dinos. Estoy ahora mismo, me encuentro en los Países Bajos. Mi corazón se encuentra en España, pero físicamente me veo desplazado en los Países Bajos, que es un país encantador para visitar y para ver. Perfecto, pues desde los Países Bajos, Eugenio C. Puertas hoy con nosotros hablando de la ley de la atracción. Bienvenido, Eugenio. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Enrique, primero de todo por llamarte o por llamar mi atención, mi perfil profesional, las posibilidades que tengo de conectar con tu canal y con tus seguidores. Y bueno, pues todo preparado para dar lo mejor de nosotros y para aportar a todos y cada uno de los espectadores información, ¿no? Que les pueda llevar hacia sus objetivos, hacia sus retos o hacia ese futuro logrado, ¿no? Que todos buscamos. Perfecto. Yo quiero invitar a la gente que primero ubique a Eugenio, lo busque en YouTube, busquen sus Muchas gracias. videos y de verdad digo, está muy interesante esos temas que a veces pasamos un poquito por alto, pero qué tanta influencia y qué tanta importancia tienen en lo que hacemos todos los días. Eugenio, a ver, la ley de la atracción. La alimentación. Ciencia, ¿qué es? Eh, ¿Qué es? Bueno, te permito saber, hay muchísima gente que está a favor de la ley de atracción, hay gente que está muy en contra de ella o que la ha probado y no la ha llevado absolutamente a nada. Para mí, sí no soy un súper experto en la materia, pero sí he probado determinadas cosas que me han llevado hacia objetivos que he ido consiguiendo y otros que todavía tengo en proyecto, ¿no? Uno de los más grandes que tengo ahora mismo es el de mi canal de YouTube, como bien apuntabas, y si no lo indico, es Eugene007. No sé si lo puedo poner también quizá en el chat o algo así y que lo vean Claro, y todos, lo o a lo mejor compartimos. tú lo puedes compartir, ¿sí? Sí, claro. Vamos a ponerlo por aquí. Aprovecho, lo mando. Uniendo todo esto a la ley de atracción. ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción vincula básicamente que todo aquello en lo que pensamos, en lo que nos enfocamos, aquello donde ponemos foco básicamente se amplifica, ¿no? Es tanto en el buen sentido como en lo malo, ¿no? Es decir, si ponemos foco en que vamos a tener un accidente, que el día nos ha salido mal, y que nos va a pasar algo realmente malo, lo más probable es que lleguemos a ello, básicamente porque estamos poniendo foco en todo lo que necesitamos. Por poner un símil muy rápido, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos comprarnos un coche, ¿no? O nos interesa un vehículo, nosotros ponemos nuestra mente, nuestra vista, nuestra intención en ese vehículo, ¿no? Y por la calle parece que solo encontramos ese vehículo, ¿no? Pues imagínate, un Toyota amarillo con X características. Pues tú solo ves Toyotas amarillos por todos los lados. ¿Hay más Toyotas amarillos que nunca? No, no hay más Toyotas que nunca, pero tu vista, tu mente, tu pensamiento se ha centrado en eso. Esto mismo lo podemos aplicar a prácticamente todos los sectores o todas las formas que queramos. Por ejemplo, un trabajo, ¿no? Que queremos conseguir. Quiero conseguir un determinado trabajo, pues me tengo que focalizar a través de la ley de atracción, y depende de quién hable la ley de la atracción. Pues, por ejemplo, si hablamos de Neville Goddard, ¿no? Quizá uno de los mayores o más importantes a lo largo de la historia, que hablaba sobre la ley de la atracción, la manifestación y el futuro ya logrado o ya conseguido, ¿no? Él hablaba de vivir en el fin. Neville Goddard habla de vivir en el fin. No, no se trata de visualizar cómo llego hasta allí, sino me tengo que ver físicamente, mentalmente, en mis sentimientos, en mi persona, me tengo que ver con el resultado. Es decir, ese trabajo, poniendo el símil de trabajo, quiero un determinado trabajo, pues no sé, de director comercial en una determinada empresa. Pues me tengo que ver ya con mis compañeros que me están celebrando un día normal, estamos participando de una reunión y entonces me siento, me pongo en ese papel, me coloco en esa misma situación. La ley de la atracción no funciona
solo con el pensamiento. Es decir, tenemos que actuar y mucho más importante que actuar, hay que sentir, ¿no? Porque tú puedes repetir esto que a lo mejor hemos hecho todos en alguna ocasión. Me han dicho que repita esta frase positiva, sentimiento positivo. Repito esta frase por las mañanas o por las noches o en determinados momentos. Y eso me lleva a una determinada cosa. Se está contradiciendo porque tu mente, por ejemplo, ese mismo trabajo, dinero, ¿no? Por hablar de dinero, que todos queremos conseguir dinero en un momento dado. Quiero conseguir ganar 5.000 euros al mes, ¿no? Pero tu pensamiento es como el diablo. Yo muchas veces hablo del diablo bueno o el malo, ¿no? Que tenemos esa doble El mentalidad, angelito ¿no? y el diablo. El Sí. angelito o el diablo. Pues entonces el angelito dice, es totalmente posible, tienes los 5.000 euros ya, no te preocupes, lo vas a conseguir. Y luego tienes el diablo al otro lado que te dice, ¿pero dónde vas tú? Si no tienes estudios, no tienes cualificación, no tienes idiomas. Esto es de risa lo que estás comentando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, en cierto sentido, como un lavado y luego es muy importante pues creernos lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si no, no te va a servir de nada. No hay ninguna frase totalmente mágica si nos acompaña de un sentimiento. La emoción es lo que Neville Goddard, no solo Neville Goddard, muchos manifestadores a lo largo de la historia hablan de ello, ¿no? Hablan que donde pones tu atención, donde pones el foco, finalmente se amplifica, ¿no? Y hay estudios incluso más recientes, si queremos enfocar todo esto, en que el corazón, creo que había un estudio que decía que es 10.000 veces más potente que nuestro cerebro, ¿no? Como si fuera otro cerebro que no teníamos en mente, ¿no? Y entonces esa sensación de sentimiento, cuando vamos a comprar una casa o pues esto me da buen feeling, ¿no? Y lo acompaño del sentimiento y entonces doy ese paso hacia adelante, ¿no? Esa sensación de llevar hacia adelante y nos puede llegar a ese siguiente término, ¿no? Hay muchas formas de enfocarlo. Para mí sí funciona, pero también es un proceso. Si tú partes de un momento en el cual tu vida es totalmente negativa, no tienes nada en tu vida, etcétera, etcétera, y te quieres introducir en la ley de atracción o cualquier otro sistema que te pueda llevar a un sistema positivo o mentalidad positiva, como la queramos llamar, te va a llevar un tiempo, porque a lo mejor tienes 3 décadas de pensamiento negativo y no solo tuyo. Viene de nuestros padres, viene de nuestros abuelos. Tenemos como, por así decirlo, en nuestra genética mucha mentalidad negativa. Entonces, lavar todo ese coco mental que tenemos lleva tiempo, lleva mucho trabajo, lleva trabajo en borrar ese demonio cada vez más hasta que llega un momento que desaparezca, ¿no? O sea, es una reconfiguración de la mente, Sí, un replanteo, es un eh, replanteo. el famoso cambia el chip, ¿sí? Pero también hay que decir a la gente, Eugenio, que no es magia, no es nada más pensar, No, es acción también, ¿verdad? esa ¿Sí? acción, es decir, normalmente el ser humano es cómodo y es vago por naturaleza, ¿no? O en general, en términos generales. Entonces pensamos que una simple frase, un audio, un libro, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es decir, tú puedes leerte 100 libros, pero si no aplicas lo que cuentan en ellos, finalmente no es simplemente conocimiento. Es como si tuvieras una librería en tu cabeza, pero no le estás dando uso. Yo me puedo leer 10.000 libros de baloncesto, pero no he tocado nunca un balón de baloncesto. Entonces, ¿me va a llevar eso a algo? No me va a llevar absolutamente a nada. Salgo a acumular conocimiento. Hoy en día, por desgracia, lo que sí tenemos es mucho conocimiento, mucha accesibilidad a todo tipo de herramientas digitales, la inteligencia artificial, ponemos ChatGPT, lo que queremos conseguir rápidamente, tenemos esa información y pensamos que tenemos el mundo en nuestro control, pero tenemos que actuar. O sea, el conocimiento sin acción finalmente no sirve de nada. Es mejor una persona, como decía un antiguo jefe mío, hace más quien quiere que quien puede. Es decir, quien quiere tiene la intención, tiene la capacidad, le costará más o menos, pero sabe que va a llegar a ese camino, ¿no? Y entonces ese mismo movimiento te lleva a generar esos nuevos propósitos. Qué interesante esa frase, hace más quien quiere que quien puede. Es cierto, es cierto, es cierto. Mira, es que aquí, en esta parte del mundo, en esta parte cruzando Sí, el océano, sí, el latino es muy... ayer platicábamos acerca de lo que somos muy reactivos. O sea, sí, no somos tan proactivos, somos reactivos.
Necesitamos Claro. ver que alguien lo logra para retarme. Pues yo también puedo. El referente, yo siempre pienso que el referente es una muy buena opción. Es decir, que tú te fijes en una persona que ha conseguido un logro, un éxito en un determinado camino, en su carrera profesional o en un logro personal que haya podido obtener, eso es una gran imagen que tú te puedes forjar, pero cada persona somos diferentes, ¿no? Claro. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes estudios, diferentes ciudades, países donde podemos o no vivir y estamos condicionados, a lo mejor, como dices tú, pues en la zona de Latinoamérica, pues en determinados puntos dice, bueno, pues la ha conseguido esa persona porque tenía el padre de no sé quién o porque tenían los contactos de... Incluso con algo positivo tendemos a ensuciarlo, ¿no? Tendemos a ensuciarlo, Ujú. ¿no? Si lo ha conseguido esa persona es porque a lo mejor tenía esas capacidades, ¿no? Claro. Para llevarlo a buen término, pero sí ha tenido que trabajar, ha tenido que moverse. No se ha quedado meditando las horas muertas y ha conseguido ese super logro, ¿no? Por ejemplo, Jim Carrey. Hay un ejemplo muy claro que seguro que lo conocen todos y no lo arrojo, ¿no? Jim Carrey estaba para conseguir su super éxito, era un actor medianamente mediocre, a punto de la ruina y en uno recuerdo, creo que la imagen era en un puente, él mismo escribió en un papel, este papel vale por 10 millones de dólares, ¿no? Como diciendo, esto se va a cumplir. Además, la palabra escrita refuerza todavía más. Cuando Ok. hablamos por apuntalar todo esto, cuando hablamos en el pensamiento es como la parte más baja de la vibración. El pensamiento es lo más bajo del todo, ¿no? Tu cuerpo no está retumbando, no está vibrando. Cuando hablamos estamos emitiendo ese sonido, estamos emitiendo emisión. Todo lo que tenemos en pensamiento lo estamos generando. Y cuando escribimos soportamos eso mismo que estamos haciendo. Entonces, Ok. recomiendo que siempre que se quiera hacer algo, en lo posible no se quede solo en la mente. La mente es como yo hablo muchas veces de que son nubes. Vienen nubes con pensamientos positivos, negativos. Los negativos, pues veo como una nube que los dejo pasar, intento no interactuar con ellos y los positivos los potencio hablando, mirándome al espejo, eh, actuando, ¿no? Bueno, Jim Carrey en ese momento escribe, en un futuro yo quiero estos 10 millones de dólares y él consiguió en ese futuro, él ya sabía con el logro conseguido, él realizó una actuación similar a la de Neville Goddard, de vivir en el sentimiento del deseo cumplido, ¿no? Entonces él se vio ya como ese gran famoso actor que iba a conseguir eso y finalmente lo logró. Y como él, muchas personas, normalmente esa capacidad, entre otras personas, ese objetivo lo suelen conseguir mucho los deportistas, ¿no? Los deportistas se ven en ese situación final conseguida, ¿no? Cuando quieren alcanzar un gran logro, están compitiendo, corriendo, consiguiendo una puntuación extra, ellos ya se ven en ese final. Ellos se mentalizan de que eso va a ocurrir. Entonces, siguen trabajando porque tienen que actuar, pero ya se ven en ese proceso. Ellos ya se ven con ese logro conseguido. Entonces, lo demás es trabajo entre medias. Ok. Entonces hay que pensarlo, hay que decirlo y hay que escribirlo. No importa que Y te hay que digan escribirlo. loco. No importa que te diga loco. Normalmente los locos, muchos de los locos o los que han llamado locos a lo largo de la historia, luego se han demostrado que han conseguido grandes logros y hazañas en sus carreras, ¿no? O descubrimientos, como muchos científicos, ¿no? Si hablamos de Albert Einstein o hablamos Claro. de Thomas Edison, ¿no? Pues imagínate fallar 10.000 veces en conseguir que una bombilla, el filamento de una bombilla se Claro. ilumine, tenga el aire acondicionado, tenga la intensidad adecuada. Él tuvo 10.000 formas de saber cómo no funcionaba algo y en ese proceso aprendió. Tenemos que ver también en los fracasos, pues eso está muy metido también en la mentalidad. El fracaso deberíamos empezar a verlo como parte del éxito, no como Claro. algo negativo, no como algo de he fallado aquí, ya no puedo seguir en este carril. No, pues a lo mejor tienes que seguir incluso con más intensidad. Conoces una forma en la cual no te ha funcionado. A lo mejor te hacen falta las 9.999 para conseguir tu éxito, ¿no? Qué interesante lo que comentas. Henry Ford, hasta la muestra número Sí, 50 y tantos, dijo, este es, y ya estaban hartos los mecánicos de hacerle sí, caso,
Y hoy todo el mundo gira alrededor de ese motor, ¿verdad? Sí. La vida de Guillermo Marconi, el que inventó la radio, Sí. su propia familia lo metió al psiquiátrico. Sí, sí, sí. No, ¿Sí? es totalmente viable. Por ejemplo, el caso de Henry Ford que tú nombrabas, ese motor que era imposible de conseguir, en su mente era pues, totalmente posible. Y había mil y una formas en las cuales no lo estaban consiguiendo, pero en su mente ese motor ya estaba construido. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de aviación, ¿no? Cuando el hombre no podía volar. Es decir, hablamos mucho de los retos a lo largo, los imposibles finalmente como digo yo muchas veces, los imposibles se hacen probables para finalmente hacerse posibles, ¿no? De entrada es imposible, pero habrá un camino para llegar hacia el punto donde tú quieres llegar si realmente es tu interés o es tu intención o es tu logro. No compremos tampoco logros o caminos que no son nuestros, ¿no? Porque a lo mejor para esa persona es lo ideal, es decir, pues uno quiere ser youtuber, otro no tiene nada que ver con el mundo del youtuber, pero sabe que hay dinero. Pues a lo mejor te estás metiendo en un papel que no te corresponde porque tus sentimientos no van acompañados del trabajo que vas a estar realizando. Entonces eso normalmente te lleva a un terreno muerto, pero porque tu vocación posiblemente no es esa, o tus habilidades quizás no son esas. A lo mejor eres un experto comercial o se te da muy bien la venta, pero en otro tipo de contexto, pues no lo sé. Tenemos que detectar en cada uno de nosotros, generalmente solemos tener ciertas habilidades y ciertas carencias, ¿no? Pues si potenciamos esas habilidades, creceremos más rápidamente. Y si queremos crecer en un campo donde estamos carentes, pues entonces tendremos que formarnos, tendremos que cualificarnos para eso que nos cuesta un poquito más, pues hacerlo más llevadero, ¿no? Claro. Haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos has comentado. Por ejemplo, Sí. Tenemos que reconfigurar nuestra mente, tenemos que Sí. hacer ese proceso. Luego tenemos que creer, tenemos que pensar qué es lo que queremos, tenemos que creer en ello, tenemos que decirlo, Sí. ensayarlo Sí. por lo menos, como tú dices, de uno a uno, propio, espejo a espejo, o compartirlo con la gente, porque no, escribirlo para Escribirlo reforzarlo. es muy importante, incluso si lo podemos guardar en nuestra billetera, en algún sitio muy cercano a nuestro, que podamos en un momento Claro, dado volver a, cuando tengamos dudas, saco nuevo el papel. No, aquí yo puse que esto se cumple y esto se cumple. Entonces claro. vuelvo a sacar mi papel que refuerza eso. Y lo mejor, trabajar en pro de ello, Sí, trabajar en nuestras acciones en pro de ello. ¿Sí? esto, Entiendo que haya un ser supremo que nos eche la mano, pero está en nosotros el conseguirlo, sí, Eugenio. sin movimiento, sin acción, no hay resultado. Es decir, Joe Dispenza tiene, por ejemplo, un gran conocedor, psicólogo, con una historia detrás muy importante, la podemos contar ahora o en otro momento. Él básicamente habla de los pequeños logros, ¿no? De los pequeños retos, que muchas veces en nuestra vida nos centramos solo en las cosas grandes, ¿no? Es decir, quiero conseguir esto, ¿no? O sea, quiero ser piloto de Fórmula 1. Bueno, pues antes de ser piloto de Fórmula 1, a lo mejor tienes que aprender a conducir. Después de aprender a conducir, a lo mejor tienes que ver diferentes tipos de vehículos, a lo mejor tienes que estudiar algo relacionado con propio de mecánica, conducción para pilotos expertos. Es decir, tenemos que ir marcando un destino, un trayecto. Tenemos que tener un mapa. ¿Vale? Es decir, Sí, está muy bien tener el destino, pero antes de llegar, si quiero llegar las desde etapas. Holanda hasta México, tengo que marcarme un mapa, ¿no? Y sé que no, hay unos cuantos kilómetros y tengo que a lo mejor coger diferentes transportes. Entonces, tengo que programarme. Está muy bien que quiera llegar a México, pero no tengo que olvidarme de todos esos pasos que son muchas veces los más importantes. Entonces, esto mismo lo tenemos que hacer en nuestros días, porque esos pequeños logros te dan como digo yo, nueva gasolina, ¿no? Tú consigues algo pequeño, bueno, pues ya he comprado el pasaje o ya he visto la ruta y me he hecho un presupuesto. Pues bueno, eso ya es un pequeño paso dentro del proyecto, del gran proyecto que tú tienes. Y te tienes Sí, que recompensar, muy importante, si puedes, en esos pequeños, en esas pequeñas ganancias, ¿no? Que vas teniendo, ¿no? En esos pasos que vas consiguiendo. extraordinario. A mí me encantan esos temas, o sea, y me han llamado loco muchas veces por ello. Pero hay que atreverse, hay que hacerlo. Hoy nuestra vida, nuestro mundo en general Sí, va cambiando de una manera muy importante y nosotros tenemos también que ir cambiando en esa tesitura
a ir cumpliendo nuestros sueños, porque hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Sí. O sea, Estamos muchas veces, yo creo que condicionados por esa mentalidad, por todo lo que hemos vivido, yo hablo, en algunas ocasiones hablo de las gafas polarizadas, ¿no? El mundo puede ser igual, el mundo es el que es, pero depende de quién lo mire, está lloviendo, hace sol, hace viento, es un día gris, es un día... Depende del filtro que nosotros pongamos. Por desgracia, en muchas ocasiones ponemos muchos filtros, mental, físico, etcétera, ponemos muchos filtros, ¿no? Y cuando queremos conseguir algo, se dificulta. ¿Por qué? sí, Porque tú te has puesto ya de antemano muchas vallas. Por ejemplo, quiero ponerme en comunicación con una persona, pero pienso que es una persona muy antipática. Entonces, pienso que a su vez no me va a querer recibir o que me va a dar una mala contestación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos condicionando el resultado. Si yo claro, cambio mi filtro o lo mejor de todo, si no pongo ninguno, esto es difícil. es Es decir, hay difícil, que claro. practicarlo muchas veces. A mí me ha pasado, por ejemplo, he salido mañana con una compañera de trabajo que había tenido anteriormente alguna discusión, ¿no? Mi mente, el demonio me decía, ¿pero dónde vas a ir? Si con esta persona ya has tenido un confrontamiento, es imposible que puedas conseguir algo, ¿no? Le quería pedir un favor. Entonces, cambié mi pensamiento y dije, bueno, pues vamos a limpiar y vamos a pensar que no ha pasado nada. Y vamos a pensar que la otra persona va a estar receptiva cuando yo quiera hablar con ella, ¿no? Pues realmente ha sido así y me he planteado la situación incluso en el resultado. Y además quiero conseguir esto y ella de buena fe me va a decir que es posible y que entiende mi situación, etcétera, etcétera. Y tal como he pensado, ha llegado ese resultado. Es decir, cambié ese diablillo que tenía o lo guardé en un cajón y me condicioné con esa mentalidad positiva. Yo también iba con una vibración positiva. Es decir, he cambiado mi actitud de esa actitud negativa, reacia, que casi estaba peleándose, a esa actitud totalmente proactiva, de colaborar, de ver posibilidades, etcétera. Esto, cuando empezamos a hacerlo, es súper interesante cómo puede cambiar todo. Y esto hablamos de relaciones de familia, de amistades, de personas que en un momento dado, bueno, hay algunos libros que recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero hay un libro que dice que de quien más puedes aprender es de tu enemigo, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones eso que decimos de los otros puede ser un reflejo nuestro, ¿no? Entonces, ese enemigo nos puede Claro, ayudar incluso, ¿no?, a solventar ese tipo de situaciones. claro, claro. En el podcast tenemos una edición especial que hacemos una vez al mes Sí, precisamente con un mentor español, José María Gris, y en la oh, sesión qué bien. pasada él nos decía, cuando hablas de Paco o criticas a Paco, Sí, habla sí, más de lo que tú tienes que de Paco, ¿sí? sí, 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 coincido totalmente. En muchas de las ocasiones es nuestro condicionamiento, nuestro pensamiento, todos esos filtros que hemos puesto en nuestras gafas y que finalmente, pues en lugar de verlo claro y transparente, cristalino, pues lo vemos pues oscuro y negro, ¿no? Y esa vibración nos lleva a conseguir ese mismo resultado, ¿no? Y a reafirmarlo, ¿ves? Como yo pensaba esto, pues era justamente lo que yo tenía en mente. Bueno, ¿por qué no has cambiado tu polaridad? ¿Por qué no has pensado la otra posibilidad? Al final, todo aquello en lo que pensamos, todo aquello en lo que nos concentramos, finalmente en muchas ocasiones se produce. Pues entonces, enfoquémonos en lo que queremos conseguir, no en lo que no queremos conseguir, que es lo fácil. En cualquiera de los casos, el cerebro tiende a pensar generalmente más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, tenemos que intentar restar esa carga casi constantemente. Yo lo he dicho en algunas sesiones, es el y si no, cambiarlo por el y si sí, ¿sí? Cuesta el mismo Sí. trabajo, ¿verdad? Te cuesta exactamente el mismo trabajo, es decir, la posibilidad está allí y muchos de las grandes personalidades a lo largo de la historia o grandes personas que han conseguido sus logros han sido precisamente porque veían esa posibilidad, ¿no? Steve Jobs en una entrevista, ¿no? Con una entrevistadora le ofrecía, le daba un cheque en blanco y le decía, ponga usted la cifra que quiera aquí, ¿no? Le daba un cheque en blanco como diciendo, te voy a pagar esto, ¿no? Ponga usted la cifra.
Y la entrevistadora finalmente no escribió nada. Y cuando le preguntó a Steve Jobs por qué no había escrito nada, ella dijo que era ya periodista y que no iba a poner un número allí. Dice, esa es la diferencia entre usted y yo. Si a mí me dan un cheque en blanco, yo pongo el número. Yo, yo aprovecho esa oportunidad. Esa es justamente la diferencia entre su pensamiento y el mío, ¿no? Estas personas están preparadas para, cuando llega el tren, subirse de etiqueta. Es decir, tenemos que estar preparados para cuando llegue el tren, porque si no el tren pasa y a lo mejor ya no pasa otro. ¿O sí? Claro, claro, a lo mejor es el último tren o el único A lo tren. mejor es el último tren. O Sí, era el adecuado para ti, pero no has aprovechado la oportunidad por tus miedos, por tus dudas, por tu posibilidad de fallo, por todo aquello que nos puede llevar por esa mentalidad generalmente que tenemos tan negativa, ¿no? O por la edad, a veces por la edad, tú mismo lo comentabas. Imagínate el hombre este, el de Kentucky Fried Chicken, este hombre con, creo que también con 50 y tantos años, ¿no? Este hombre 56, sí. tenía una receta pues, creo, de su madre, del pollo frito de Kentucky. Este hombre empezó vendiendo sus recetas en restaurantes, en gasolineras, ofreciéndose a cocinar el mismo producto. Es decir, él tuvo que hacer un trabajo arduo hasta que eso explotó, ¿no? Y explotó de aquella Claro. manera que ya sabemos todos, la fecha hoy, ¿no? Entonces, esa locura, si la queremos llamar locura, pues ese pensamiento que había en su mente, finalmente se trasladó en algo positivo. Todo esto lo podemos llevar a término cualquiera de nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, si con 52, camino de 53 años que tengo ya, meterme como youtuber pues, con la cantidad de competencia, gente joven, conocimientos en todo tipo de tecnologías, etcétera, pues visto así de lejos, pues, se puede pensar, este hombre está loco, ¿no? ¿Dónde está entrando? En un territorio donde va a ser prácticamente imposible que pueda conseguir algo, ¿no? Pues a lo tonto, llevo ya un año con mi canal, cada vez con más contenidos, más temáticas, más sagas, nuevas ideas. Nos podemos acompañar también y anima a la gente que se acompañe de la tecnología. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos internet, tenemos mil y un caminos diferentes, sobre todo cuando somos independientes o cuando queremos empezar a crear un primer proyecto, ¿no? Que no tienes a lo mejor un equipo de trabajo. Acompañémonos de esa tecnología porque te va a ayudar a reducir tiempo, a enfocarte mejor. Finalmente necesitamos ideas, es decir, la tecnología. Sin ideas, si tú no tienes ideas, la Claro, tecnología te puede dar algunas ideas, pero finalmente te va a llevar a un rincón sin salida. sí. Entonces, tenemos que moldear, ¿no?, esa tecnología conforme a lo que nosotros queremos. Yo me estoy acompañando de esa tecnología conforme a mi deseo, ¿no? Excelente. Excelente que lo compartas, porque la verdad es que estos temas, a lo mejor alguien los puede ver como temas muy, no sé qué calificativo ponerle, pero son temas interesantes. Son temas todo lo que va con la mente, Eugenio, somos, yo creo que un poco soberbios a veces, ¿no? O Sí. sea, pensamos que todos lo sabemos y que no, ¿qué me vas a contar a mí? Y a ver. Pero yo en muchas ocasiones digo, ¿la has puesto en práctica? Es decir, ¿qué me vas a contar a mí? Tú la has puesto en práctica, has sido persistente, has dedicado tiempo, has dedicado entusiasmo o simplemente has hecho un intento fallido con tu pensamiento negativo de, bueno, de aquí no voy Claro, a sacar nada, pero bueno, voy a echarle una hora, a ver si en una hora no vas a conseguir, no vas a conseguir un gran logro. O sea, un gran logro viene acompañado de un gran pensamiento y en muchas ocasiones ese pensamiento lo tenemos que mantener, si no las 24 horas, prácticamente las 24 horas, porque no sirve de nada pensar 5 minutos en positivo y tener 23 horas, casi 24, de pensamiento negativo. Es decir, claro. esos 5 minutos no te han llevado absolutamente a nada. Es que no es una moda, no es una pose, debe ser una No, actitud, debe ser una es una actitud, actitud. ¿sí? Y el ser positivo no quiere decir andarse riendo todo el día, no. Es Uh -huh. pensar en positivo, en que lo que voy a Uh hacer -huh. me va a salir bien, que voy a hacer las cosas Ah, correctas, que me puedo equivocar, pero que voy a tener otra sí, oportunidad de poder hacerlo, ¿sí? De que voy a es pedir bueno ayuda, equivocarte. etcétera.
Es bueno equivocarse y es bueno pedir ayuda también. Eso es muy importante, ¿no? Que a veces lo queremos hacer todo solo y a lo mejor no es lo ideal y nos podemos acompañar de cosas. En mi caso yo lo he vivido también. Al principio lo quería hacer todo solo y luego me di cuenta que tenía amigos, gente más joven con bastante conocimiento en tecnología. Entonces estaba empezando con unos medios muy limitados dentro de mi camino como youtuber y luego pues digo, pues me voy a dejar asesorar, no tengo nada que perder. Y entonces acompañé a unos amigos, pues me he ido montando cada vez más tecnología y entonces esa parte donde yo tenía mis dudas, pues rápidamente han sido solventadas. Me ha acompañado de alguien que tenía un conocimiento, eso lo hacía también mucho Henry. Claro. Dije, a ver, los grandes a lo largo de la historia lo han hecho. Básicamente han detectado, saben cuáles son sus ventajas, pero saben dónde tienen carencia. Entonces, donde tengo carencia, me acompaña una persona que me lleva a mi objetivo. La idea sigue siendo la misma, pero me acompaño de algo. Utilizo Exacto. ese trampolín, utilizo ese puente para conseguir mi objetivo. Si no, el camino es muy lento. Es muy lento y te falla la motivación, te falla el entusiasmo, te falla la dedicación, te puede fallar prácticamente todo, ¿no? Ya nos compartiste tu liga de YouTube, la vamos a pegar Sí, en la descripción de este capítulo, muchísimas pero, gracias. pero dinos por favor dónde, aparte de ahí, inclusive Sí. ya nos platicaste un poco de tu canal, dónde más te podemos observar, ver, conocer. Yo principalmente en redes sociales me muevo desde hace muchos años en LinkedIn. En LinkedIn puedo facilitar también mi link para por si alguien me quiere Claro, seguir. A fecha hoy tengo además mucho conocimiento, muchos contactos que bueno, me han ido siguiendo por más de 5 años en muchas ocasiones. Y tengo muchos contactos también y muy agradecidos de la parte de Latinoamérica, ¿no? De México, de Colombia, de Perú, de Chile. Acabo de pasar mi link por si alguien quiere sí, gracias. unirse a través de LinkedIn, puede contactar directamente conmigo y tengo, sobre todo, hay muchas personas en Latinoamérica que están interesados en generar algo, en contribuir a algo, en un cambio de mentalidad, ¿no? El salvar esa mala situación pues, que puede estar ligada al país, económico o similares, ver si realmente hay algo, ¿no? Que pueda detonar un cambio y que ese cambio te pueda llevar a algo. Hay cosas, se puede llegar, se puede. Finalmente, si tenemos un proyecto con la tecnología que hay hoy, ese proyecto lo podemos llevar a un buen término. Tenemos los medios adecuados, ¿no? Para poderlo lanzar y acompañarnos de personas como antes no podíamos, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Pues como ahora, podemos conectar Claro. independientemente de los horarios, ¿no? Buscamos un horario acorde de esa diferencia horaria y nos conectamos. Un español y un mexicano, ¿no? Y estamos contribuyendo con ideas, con pensamientos, pues mira, esto que me comentaba Enrique no lo había visto yo. Voy a ver si a lo mejor busco por este camino y me puedo enfocar o puedo potenciar mi canal, ¿no? Pues que nos ayudemos, ¿no? Esa sinergia que realmente la podamos aprovechar, ¿no? Y Claro, nuestro objetivo lo llevemos a cabo. excelente. Te voy a extender la invitación a nuestro canal Sí, empresarial. Tenemos un canal empresarial aparte de por este, supuesto. ¿sí? Donde hacemos un programa semanal desde hace ya 5 años. Estamos comenzando la temporada 5. Qué Ya te bueno, informaré de ello. qué bueno. Cuando tenemos estas interacciones por el cambio de horario, lo hacemos grabado, ¿sí? Sí, Pero se arman muy buenas pláticas, un poco más extensas, qué bueno. y donde Sí. podemos, vamos, pues ahora sí que ahondar en otros temas. Me gustaría mucho tocar el tema de la ley de atracción, pero por ejemplo en el tema laboral, en el Sí. tema empresarial, sería sensacional. Yo, Ya te yo invitaremos. ahí, por ejemplo, un apunte muy rápido, he conseguido, por ejemplo, en algunas ocasiones, a través de la ley de atracción, ponerme en esa, no sé, no quizá en la situación final, pero sí en la situación intermedia de la entrevista, ¿no? De verme felicitándome, ¿no? Con el entrevistador y ver que ese trabajo era para mí. En algunas ocasiones, tal como lo he pensado, diferentes por el día, por la noche, las palabras que tenía que decir, incluso la situación, pues se ha cumplido, ¿no? Se ha Ujú. cumplido. Y tanto ese trabajo como a veces incluso pues el duplicar, ¿no? Nuestro salario, ¿no? Porque hay veces que tenemos barreras mentales de solo puedo ganar esto Claro, por lo que he estudiado, por mi condición, por el país, por lo que sea. Solo puedo ganar esto y mientras no elimines esa barrera,
todos los caminos que vayas a intentar no te van a llevar nada más que a ese puente, a ese límite que tú te has marcado, ¿no? Eugenio, agradecido por tu tiempo, por tu Gracias a disponibilidad ti, Enrique. y la primera de muchas, porque seguramente vamos a seguir platicando en este espacio y Estoy en algunos seguro otros que tenemos. Vas a ver que esto se va a poner bueno. muy bueno. Muchísimas gracias, Enrique, a ti, a tu comunidad, a todos por permitirme participar. Para mí es todo un placer. Tengo mucho por contar, muchas ideas y sobre todo mucho entusiasmo para poder transmitir a personas que en un momento dado pues lo están pasando mal o que no saben cómo salir del bache y que bueno, que de todo se sale. En mi caso he sufrido también momentos muy malos o de caídas donde me he hecho fuerte y me he reconstruido, ¿no? En términos de pandemia o similares, donde hemos pasado malestares, ¿no? Todo es posible. Excelente, Eugenio. Un gusto conocerte primero, y ahora saludarte y platicar contigo, y seguiremos en contacto. Gracias, Enrique, a ti, a toda tu comunidad, un placer verdaderamente participar y seguro quizá en otro hueco podemos continuar o andarnos un poquito más y tener mucha información o más fresca sobre la ley de atracción para que la gente o de otros pueda temas, participar, pueda conocer y pueda aprender. O de otros temas que manejes, o de otros temas tan interesantes que manejes. A mí me gusta mucho, sobre todo estoy muy centrado en estos temas y en temas asociados a la psicología humana, ¿no? El pensamiento, todas estas cosas me llaman muchísimo la atención y procuro practicarlas y procuro aprender de aquellas personas que saben más, ya sea a través de vídeos en YouTube o a través de libros, etcétera, o intento empaparme, ¿no? De ese conocimiento. Perfectísimo. Eugenio C. Puertas, chéquenlo en LinkedIn, en YouTube. Aquí en este capítulo aparecerán los links y de verdad se van a pasar unos ratos agradables con estos temas que a veces no le damos tanta importancia. Un abrazo hasta España, un abrazo hasta Países Bajos, mi querido Eugenio, y seguimos en el camino. Y gracias a ustedes por estar aquí en tu espacio del podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias.